¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Es una enseñanza que se va a realizar a propósito de que el Señor habló en mi vida cuando estaba en una situación un tanto difícil, ¿verdad? Y que el Señor a veces nos muestra y nos dirige, pero el enemigo a veces lo que quiere arrebatar cuando nosotros estamos pasando por ciertas aflicciones es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Y para eso, ¿verdad? Vamos a leer en Proverbios, para conocer quiénes somos, vamos a leer en Proverbios 23, verso 7. Cuando todos los tengan pueden decir amén. Amén. Hablamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Mis amados, esto no quiere decir, ¿verdad?, que lo que nosotros somos hoy en día, lo que eres tú y soy yo, lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son lo que nos hace o lo que nos identifica el ser una persona, un ser humano. Que dependiendo de cada uno de los pensamientos que nosotros tengamos, sean pensamientos de bien, pensamientos positivos o pensamientos de mal, es que nosotros vamos a actuar en nuestra vida y vamos a accionar en nuestra vida. Por eso que aquí el rey Salomón dice que por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque en nuestro corazón, nuestros pensamientos es lo que nos hace que seamos la persona que somos. Por ejemplo, os le voy a dar un testimonio que cuando yo estaba en una situación, el padre de los hijos míos se fue de mi hogar. A veces nosotros nos creemos que somos culpables o nos creemos que somos poca cosa, pero ese pensamiento que a veces nosotros nos generamos, que nos hace que nosotros actuemos de determinada forma. Y para también confirmar eso, después les sigo contando el testimonio, vamos a leer Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Que también, dependiendo de esos pensamientos, mi amado, sean pensamientos de bien, eso van a traer consecuencias a nuestras vidas. Y esas consecuencias a veces nosotros no nos damos cuenta que nos conduce en nuestro diario andar y en nuestras acciones, así sean por muy mínimas, y que impiden y no nos deja que nos desenvolvamos en nuestro diario vivir. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué yo estoy así? ¿Porque me siento así cansado? ¿O porque me siento así estancado? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, esos pensamientos que a veces nos atrasan, a veces nos conducen a pensar hasta de nosotros mismos que no somos capaces o que no tenemos esa condición, esa cualidad para hacer determinadas situaciones o determinados, como le dijera yo, determinadas situaciones, para poder resolver determinadas situaciones en nuestra vida. Y eso nos puede conllevar a qué, como dice su palabra acá, mirad bien, está en Hebreos 12:15. Mira bien, no seas que alguno deje
de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acá, esta palabra, ¿verdad?, nos quiere decir que esos pensamientos van a traer consecuencias, mi amado hermano, y que si nosotros no no somos cuidadosos, van a brotar esas raíces de amargura. ¿Y cuáles son esas raíces de amargura que se pueden presentar en este caso? Las raíces de amargura que se pueden presentar son frustración, tristeza, resentimiento, ¿verdad?, quejas, desánimo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros, ¿verdad?, podemos identificar? Yo todas estas cosas no sabía que eso estaba encerrado en lo que es una raíz de amargura. Mis amados, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de todo y cada uno de eso, porque eso nos impide el crecimiento espiritual, eso nos impide el crecimiento en todas y cada una de nuestras áreas de nuestra vida, llámese espiritual, llámese financiera y económica, llámese laboral, en muchas de nuestras áreas. Y eso trae como consecuencia todas estas emociones que nosotros a veces albergamos en nuestro corazón. ¿Y qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo en nuestras vidas? Debemos ir también y corroborar con la palabra que está en Salmo 139. ¿Ya lo consiguieron? Amén. Salmo 139, verso 23. Cuando lo tengan pueden decir amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mis amados, a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos que ni nosotros conocemos, porque nosotros con esta enseñanza que yo les quiero dar a conocer, a veces nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos y qué somos capaces de hasta de pensar o de reaccionar en determinado momento y en determinadas actitudes o en determinadas situaciones que se nos pueden presentar, ya veces con una situación de enojo, una situación de tristeza, de rabia. Entonces a veces nosotros no sabemos cómo canalizar eso, y ahí es donde nosotros debemos de decirle al Señor que escudriñe nuestro corazón si hay algún pensamiento que nosotros nos esté entorpeciendo o alguna palabra que nos hayan dicho hasta de nuestro vientre, donde estábamos en el vientre de nuestra madre, que eso esté trayendo en nuestras vidas cierto estancamiento o ciertas actitudes que nosotros a veces ni conocemos. Y lo vamos a identificar o ver en Salmo 26:2. Salmo 26:2. Amén. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mis amados, yo les voy a dar un testimonio con respecto a esto, que a veces nosotros no sabemos por qué actuamos de determinada forma. Y a veces es algo que quedó hasta impreso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. A veces nosotros no sabemos, bueno, ¿por qué me siento así? Porque a veces estoy tan agotado, o porque a veces ante esta situación, o porque cuando me dicen esto yo me siento así, me siento como rechazado, me siento excluido, me siento mal. Entonces allí el Señor me ha enseñado que nosotros debemos de pedir que Él escudriñe hasta esos pensamientos más íntimos. Y le voy a comentar este testimonio que el Señor trajo
para que les enseñe a ustedes cómo nosotros podemos identificar y por qué esto se puede dar. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, y traigo esto a colación para ejemplificar este versículo, a veces nosotros no entendemos por qué a veces nos sentimos rechazados. Entonces entendí que en ese momento, cuando yo supe eso, pues sentí que, claro, que no estaba bien. Pero cuando yo estaba pequeña, mi madre y mi papá peleaban. Y una de las cosas que salió a relucir fue que mi padre, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, me rechazó. Él decía que yo no era su hija. Y a veces nosotros, hasta en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos esa impresión o tenemos esa, vamos a decirlo, ¿cómo le diría yo? Ese pálpito ahí. Sí, ese pálpito. Porque nosotros somos el 50% de la esencia de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces nosotros, al nosotros pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón hasta lo más íntimo, ahí es donde nosotros, y el Señor me ha revelado, que allí es donde yo sentí que en ese momento, ese rechazo, en algún momento de mi vida, iba a traer consecuencias. ¿Y cuándo trajo consecuencias? Cuando me separé del padre de los hijos míos. ¿Por qué? Porque me sentía rechazada y en algún momento yo iba a buscar que eso pasara. Amén. Así como también nosotros o cualquiera de ustedes puede sentir ese rechazo. O a lo mejor no es rechazo, a lo mejor es exclusión, a lo mejor es que tu papá o tu mamá te dijeron que tú no servías, que tú eras bruto, o que alguna persona te afirmó alguna palabra y eso se hizo pensamiento y se hizo un patrón de vida. Y a veces nosotros nos damos cuenta y ay, ¿por qué me pasa esto? Y es que ese pensamiento que se generó en nuestra mente es lo que nos ha llevado a tener que esas raíces de amargura. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Que a veces esas raíces de amargura, que a veces no entendemos por qué eso se ha enraizado. ¿Por qué? Porque en lo más íntimo, eso se nos fue impregnado. Como si hubiésemos sido una esponjita. Cuando nosotros estamos en una etapa de nuestra niñez, generalmente nosotros somos o absorbemos lo que es los patrones de la madre y los patrones de los padres. Y ahí es donde se nos van a formar los pensamientos, que eso nos va a dar una personalidad. Entonces, en dependencia de eso es que vamos a actuar en nuestra vida. Y ahí, en dependencia de lo que nosotros no creemos, es que nosotros vamos a ser, bien sea buenas personas o malas personas. Amén. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos identificar quiénes somos, quién eres tú, quién soy yo. No somos las ovejas negras. No somos las ovejas negras. No, Señor. Nosotros primero tenemos que entender que lo que hayan dicho de nosotros o lo que se haya generado en nuestros pensamientos, tenemos que saber que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores y también somos sus hijos. Amén. También somos escogidos, somos real sacerdote, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y que ningún pensamiento o ninguna palabra que se haya dicho en contra de nosotros o que nos hayan hecho daño, porque a veces los padres sin querer le hacen unos daños porque ellos no saben, porque nadie nació con un manual para ser padre, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros, sin querer, como padres, le hacemos daño a nuestros hijos, diciéndolo o engañándolos con determinadas palabras que no debemos decirles, ni tampoco hacer o dar ejemplo. Le voy a dar este testimonio que a propósito de este versículo o de esta prédica. ¿Quién eres tú? Cuando no estaba en Cristo, yo recuerdo que yo era muy gruñona.
y era muy amargada. Ahora no, ahora soy un pancito dulce. Pero gracias a Dios, y en ese momento que yo estaba en mi casa con una amargura porque estaba divorciada, estaba sola con mis hijos, yo creía que eso era el fin del mundo, pero me di cuenta que ese era el comienzo de una gran etapa. Amén. Es la etapa de estar en Cristo Jesús y de ser más que vencedor y de ser toda una guerrera en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y para contarles, ¿no? Yo recuerdo que una noche estaba yo en mi casa, estaba obstinada. Y yo siento que están tocando en mi portón. Y yo, ¿quién es? Y cuando veo, mi hermano Daniel Torres y su esposa en aquel momento. Y yo vengo y salgo. Yo salgo con mi blusita, mi chorcito. Hola, mi hermana, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Y no, que te vengo a traer una palabra. Ajá. El hermano Daniel, usted sabe, con esa paciencia, esa serenidad que solamente a él lo caracteriza. Hablarme de Jesús. Y bueno, yo le atendí su palabra y escuché, porque allí es donde está, vamos a decirlo, el secreto de todo esto, escuchar. Y no solamente escuchar, tener la determinación y la intención de escuchar esa palabra y que se haga rema y que se actúe y haga efecto en nuestra vida. Amén. Y acepté la invitación, fui a la iglesia y bueno, a partir de allí, de ese momento, hoy en día ya no soy la misma. Ya dejé de ser la misma, gracias a Dios. Ya yo no soy el mismo. Ya no somos los mismos. Y bueno, fue cuando acepté la invitación y empecé esta carrera, que es estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Para la gloria de Dios y para la edificación también, no solamente de la mía, sino de los que estaban a mi alrededor, porque en ese momento yo era tan amargada que a veces mis hijos, yo cuando les decía, yo venía del trabajo y yo les decía, ¿qué hicieron? No, nada, mami. Y yo, ya sé que hicieron, váyanse para el sillón, váyanse para el 9, tenemos que hablar. Y ellos se ponían, ay Dios mío, ¿qué hicimos? Pero es porque, mis amados hermanos, porque cuando aquí, no creo que si hay alguna mujer que es madre soltera me va a entender mucho, porque en ese momento, ¿verdad? Había asumido la posición de ser el rol, ¿verdad? De ser en ese momento madre y padre, que eso no es fácil. Y bueno, llevar esa rienda de mi hogar, de mi casa y de los hijos, pues no es nada fácil. Y hay que vestirse de gallardía y de valentía para seguir en ese gran camino. Y no solamente seguir, sino hacerlo conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y crear no solamente hijos que sean temerosos de Dios. No están aquí, pero pronto van a estar. Amén, gloria a Dios. Y no solamente los míos, muchos de ustedes también van a estar aquí, alabando y glorificando y exaltando a Dios. Bueno, mis amados, entonces, así fue en ese momento como yo me desenvolvía. Tanto así que cuando llegaban los amiguitos de mis hijos, allá yo lo dejaba. Gloria a Dios, aleluya. Allá yo no dejaba que nadie llegara, ¿verdad? Sin mi permiso, que nadie llegara. No, más que nada. No la pila. Y bueno, muchos de los amiguitos de mis hijos decían, no, yo no voy para allá, para tu casa, porque tu mamá me intimida, ella es muy, muy brava. Ahí yo decía, no puede ser. Bueno, sí, antes yo sí, mamá. Pues era así. Yo, ay, Dios mío, santo Dios. Yo, bueno, gracias a Dios que ya
ya eso ya pasó, ya eso es parte de nuestro pasado. Pero ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que cuando nosotros asumimos un pensamiento de frustración, de tristeza, de enojo, de rabia, mis hermanos, nos llenamos de amargura. Y eso nos hace que no identificar que eso nos está haciendo daño y que nosotros no nos estamos conociendo quiénes somos en ese momento. Entonces, a partir de allí, ¿verdad?, fue que se determinó quién era yo y cómo iba a actuar yo en ese momento. Amén. Porque yo les digo una cosa, si yo hubiese seguido con esa actitud y con esa forma de pensar, yo estuviera enferma o no estuviera aquí. Porque una de las cosas, y hablando científicamente, comprobado, una de las cosas que la amargura puede traer a nuestras vidas es enfermedades, llámese cáncer, diabetes, problemas del corazón. Todas y cada una de esas cosas pueden traernos, acarrearnos consecuencias de todas esas amarguras. Pero ¿cómo nosotros podemos erradicar esa amargura? ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Qué tuve que hacer yo? Yo tuve primeramente que ir a los pies de Cristo, pedir perdón, perdonarme yo por haber sido como era y pedirle perdón a mis hijos, a mi prójimo, que les hice daño. Porque yo les estaba haciendo sin la conciencia de que estaba haciendo eso. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no somos los mismos, ya somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ya tenemos ese nivel de conciencia, cuando estamos en Cristo Jesús, ya nosotros debemos y tenemos que no ser los mismos. Y que ver esos cambios en nuestras vidas, reflejados en nuestro diario vivir y en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Ok, mis amados, y para seguir con la prédica, vamos a leer Efesios 4, 22 al 25. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Efesios 4, 22 al 25. Todos los que tengan pueden decir amén. O la única que no lo tenga amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, cuando creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, mis amados, aquí el Señor nos está mostrando, ¿verdad?, qué es lo que yo le estoy planteando, el ejemplo que yo le estoy dando, que nosotros debemos de despojarnos de ese viejo hombre, debemos de despojarnos de toda raíz de amargura, ¿verdad?, de todo enojo, de toda tristeza, de todo dolor, de toda rabia, de todo resentimiento, porque eso también distorsiona hasta la identidad de cada una de las personas. Por ejemplo, cuando una persona es invalidada, llámese hijo, llámese mujer o hombre, eso va a traer consecuencias en su adultez cuando tenga su pareja. Eso va a traer muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque se va a sentir una persona que es inseguro, menospreciado. Y una persona así, mis amados hermanos, que está con ese temor, con esa raíz de amargura que se le fue impresa, no va a estar en paz consigo mismo. Amén. Y para eso también, ¿verdad? Nosotros, ¿qué podemos hacer para eso? Primeramente, como ya les planteé, pedir perdón.
y pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón hasta lo más íntimo de nuestro ser, como estaba aquí en su palabra, que nos amo, que escudriñe los pensamientos más íntimos y que revele a nuestras vidas qué es lo que nos está causando esa raíz de amargura, si a veces nosotros no sabemos y no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo actúo a veces de determinada forma con algún hermano o con alguna hermana? ¿Por qué yo a veces actúo de determinada forma conmigo misma? ¿O por qué los hijos míos actúan de determinada forma conmigo? ¿Por qué a veces hasta mi esposo, mi esposa, mi esposo en el caso de las cosas, por qué actúan de esa forma? Y a veces no entendemos que es por un pensamiento que se ha generado, porque a veces nosotros no sabemos identificar quiénes somos nosotros. Amén. Amén. Y a veces eso nos pasa y nos llenamos de esa raíz de amargura. Pero en Cristo Jesús, como dice su palabra, somos nuevas criaturas y somos vestidos de Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Es decir, que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros somos revestidos de su palabra, que es su justicia y es su verdad. Como Dios dice en su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y por lo cual, desechando toda mentira, todos esos pensamientos que a veces, esos patrones que a veces se nos han impregnado en nuestra mente, de a veces que venimos de familia, que son muy pobres o que han tenido muchas necesidades, muchas veces esos pensamientos de pobreza o de escasez se nos inculcan en nuestra mente. Y a veces esos son patrones de mentira, porque Dios no nos quiere ver así. Dios nos quiere ver prosperado, nos quiere ver sano, nos quiere ver bien, felices. Pero nosotros debemos de buscarle más a Él, buscar más de su presencia. ¿Para qué? Para que todas esas raíces de amargura sean quitadas y sean desarraigadas de nosotros. Amén. Amén. Y bueno, para seguir con la enseñanza, otra de las cosas también que nosotros debemos de seguir o las consecuencias que esto nos puede traer es quitar nuestra paz, nuestro gozo, porque vamos a estar claros que una persona amargada no va a estar gozoso, ¿cierto? Y también va a quitar nuestra santidad, lo que estamos en Cristo Jesús. Ustedes saben que sin santidad no podemos ver a Dios. Amén. ¿Y qué es santidad? Es apartado para